Hola, buenas noches. Acá está la explicación de la evaluación práctica número 2. La primera por la que voy a partir es la del viernes a las 8:10, ya que era la forma B, cuyo enunciado está acá, donde en esa oportunidad entregábamos un código base para poder completar una función específica que se nos pedían aquí. En ese momento estábamos trabajando con árboles, conocíamos las pilas y las filas. Particularmente en esta evaluación nos pedían trabajar con el TAT árbol y el TAT fila. Ese TAT árbol era el árbol binario de búsqueda que estábamos implementando y que nos servía para trabajar con cadenas o con números. Nos daban esos dos TAT y yo tenía que trabajar con ellos de manera conjunta. ¿Qué nos pedían aquí? Nos pedían el desarrollo de una aplicación de análisis lingüístico. Para ello, un equipo de investigadores necesita identificar palabras que se alejan significativamente de un término de referencia. ¿Ya? Técnicamente existe el concepto de distancia entre palabras, ya que es un término que se usa mucho en procesamiento de lenguaje natural, ya que tan parecidas son las palabras. Una de las métricas que se usa para eso es la distancia entre las palabras. Hay todo un concepto ahí, pero existen varios métodos para calcular esa distancia. Y particularmente en esta prueba nos daban un método que calculaba la distancia entre palabras. Entonces ese era como nuestro punto central. Esta funcionalidad será clave para detectar posibles errores ortográficos graves, palabras fuera de contexto o simplemente términos que no cumplan con los criterios de similitud establecidos. La verdad es que yo no sabía mucho para qué era lo que iban a usar mi función. Me estaban tratando de dar una pista, ¿verdad?, de dónde yo podría utilizarlo, sino que me tenía que centrar en lo que me iban a pedir específicamente. Para ello se requiere una función, que es lo que explican ahora, que recorre un árbol binario de búsqueda, el que me iban a pasar, ¿cierto?, que almacena palabras y que calcule cuántas de ellas tienen una distancia de Levenshtein, que es uno de los métodos de cálculo de distancia, superior a un umbral dado respecto a una palabra objetivo. Entonces yo tenía la palabra objetivo, tenía un umbral, ¿ya?, y tenía este conjunto de palabras de las cuales disponíamos. Estas palabras deben ser almacenadas, ordenadas de menor a mayor en una estructura de resultados, ya que luego los vamos a analizar por separado. Entonces yo tenía que tomar estas palabras, según lo que dice ahí, ¿cierto?, tener una palabra de referencia, tomar un umbral y ver aquellas que tenían una distancia superior a ese umbral, según el método de distancia que me estaban pidiendo. Y todas esas palabras que yo fuera encontrando que cumplían con ese criterio, tenía que guardarlas en una estructura, resultado, ordenadas de menor a mayor. Este conteo servirá también como un indicador de qué tan distante, ¿cierto?, es un documento o conjunto de términos respecto a un término clave. Nuevamente basándose en ese concepto de qué tan parecidas son las palabras. Dos palabras son parecidas si su distancia es pequeña o es menor. Yo tengo dos palabras y la distancia entre 1 es 5 y la distancia entre A y B es 5, entre A y C es 2, entonces C es más cercana a A que B. ¿Ya? Es un concepto como de la misma distancia que uno ve, digamos, no sé, en kilómetros, lo mismo se aplica acá. Como el desarrollador de este módulo, tu misión es implementar esta funcionalidad con los componentes disponibles en tu sistema, ¿ya?, que son el tab árbol y el tab fila. La función que me pedían era esta, ¿ya?, donde aquí estaba la documentación, ¿cierto? Se llama obtiene mayores umbral, le pasaba el nodo, la raíz del árbol binario de búsqueda donde iban a estar las palabras, el umbral, el parámetro, ¿cierto?, que de la palabra buscada, la palabra de referencia, y la fila que yo tenía que modificar para que me quedasen todas las palabras que cumplieran con ese criterio dentro de esa estructura. En el main, como siempre, me piden leer de la línea de comandos el nombre del archivo, el valor del umbral y la palabra buscada, validando la cantidad. ¿Ya? En las tres pruebas, en la 1, ahora en la 2, aquí evaluamos la cantidad de parámetros, y en la 3 va a pasar lo mismo. Tienen que validar la cantidad de parámetros, no el tipo, solo la cantidad. Llamar a la función que se solicita e imprimir usando la funcionalidad ver fila el resultado de la estructura. ¿Ya? Y aquí estaba el detalle del puntaje, que eso ya para estos efectos no importa mucho. Entonces, si nosotros tenemos aquí, esta es la base que se les entregó, y en esta base estaban las llamadas a las librerías, ¿cierto? Estaba el main y estaban las funciones que
habían visto en clases que era el crear árbol, ¿cierto? Que yo le pasaba una fila de palabras y me permitía a mí poder crear un árbol a partir de eso. La distancia de Levenstein, que es, insisto, un método más que te permite calcular las dos palabras. Eso tenía que pasarle, me devolvía un entero que representaba la distancia. Eso era todo lo que necesitábamos saber. Y la función que me pedían era que esta que está acá, ¿ya? Aquí hay una función que también la habíamos definido y la habíamos usado en varios laboratorios, que se llamaba cargar palabras. Yo ahí le pasaba el nombre del archivo y ella me devolvía una fila de las palabras. Entonces yo después tenía que llamar con esa fila a esta función, me devolvía el árbol y ese árbol es el que yo le iba a pasar a mi función que me pedían implementar, que era la que estaba acá al final, ¿ya? Entonces, ¿por dónde partíamos? Bueno, por lo que había que hacer en el main, ¿cierto? En el main me decían que había que validar la cantidad de parámetros. Entonces, aquí nosotros valida la cantidad de parámetros desde la línea de comandos. ¿Ya? Perfecto. Eso se hacía con el argc, ¿cierto? Si era distinto de, me pedían el nombre del archivo de las palabras, el umbral y la palabra buscada, 3, más el nombre del programa serían 4. Entonces, si es distinto de 4, la típica, ya hacemos un return 0 para indicar el, entre comillas, error de mi programa. Printf, ese es uso correcto, es 2 puntos, porcentaje s, archivo, umbral y palabra, ya queda la palabra buscada. Entonces acá yo tengo que poner el argb 0 para poder indicarle que estaba todo bien. Voy a compilar hasta ahí, voy a abrir la terminal aquí. Las palabras con las que voy a probar son las mismas con las que evalué, ya que son esas que yo había puesto en la pizarra ese día en la prueba. Ya me remitía a eso porque muchos me mencionaban que no estaban seguros de que si lo que estaba devolviendo estaba bien o mal. Entonces hicimos ese dibujo con el árbol con esas palabras y tenían que checar que le dijera o le respondiera en función de eso. Entonces, en virtud de ese ejemplo que habíamos visto en la prueba, tomé este como caso de prueba. De hecho, en la plataforma, o sea, cuando yo les dejé los comentarios, les dejé un PDF donde estaban los casos de prueba, los 3 casos con los cuales yo fui probando, para que lo tengan igual de referencia y lo complementen con esta solución. Entonces, voy a compilar aquí. Si miro, está. Entonces es un gcc -wall -o e2 a, le voy a poner, que es la forma, en realidad, sí, la forma A, o la forma A o la B. Sí, esta es la forma A. Voy a poner E2A con E2 viernes A.C. E2 pero se llama base E2, ahí sí. Entonces estoy compilando tipos.h, no lo encuentro. Me faltaba ese punto h, copiarlo aquí. Sí, no lo copié, así que lo voy a ir a copiar. Ese tiene que estar por aquí. Que copié los archivos a esa carpeta especial y no copié. Este es el E2. Sí, me faltó el tipos.h. No lo tengo aquí. Muy bien. Creo que también me va a faltar el elemento.
Acá está el tipos.h. Creo que copié solo 2. Entonces ahora me lo llevo a la carpeta donde tengo explicaciones del canal, evaluaciones, E2. Ahí está. Entonces lo copiamos y ahora me devuelvo para acá para ver que se haya copiado. Ahí está. Voy a compilar de nuevo. Y ahí me dice que la RGB no lo estoy usando, ya que es como válido. Un warning, digamos. Y ¿cómo que no lo estoy usando? Si lo estoy usando. Supuestamente como no está condicionado el uso aquí. Me equivoqué. Por eso me dice que hay. Ya. Vamos a ir aquí, vamos a limpiar. Lo vamos a compilar. Ya, ahí sí. Entonces, E2A. Me decís que está malo, que me falta el uso correcto es archivo, umbral y palabra. Perfecto. Ya, entonces hasta ahí vamos bien. O sea, normalmente uno en la prueba no hace esto, como que va directo a tratar de ver que todo funcione. Aquí vamos a sacar los datos, ¿cierto? Porque tengo que llamar a archivo. Vamos a hacer. Ya, mejor voy a llamar directo nomás a la función que se llamaba cargar palabras y que me devolvía una fila. Entonces aquí vamos a poner fila palabras es igual a cargar palabras, y al cargar palabras le tenía que pasar el nombre del archivo que está en el ARGB1. Ahí está el nombre del archivo según las indicaciones que yo le estaba dando. Entonces con eso tengo las palabras y ahora voy a ir a raíz, le voy a poner, ¿cierto? Y voy a llamar a la otra función que se llamaba crear árbol. Ahí está. Y al crear árbol tenía que pasarle una fila de palabras. Entonces le paso las palabras. Ya, perfecto. Ahora tengo el nodo con las palabras. Yo tendría que llamar a mi función, porque la función me dicen aquí abajo que yo tengo que recibir el árbol. Ya lo tengo, el umbral no lo he sacado, la palabra buscada tampoco y el resultado. Entonces tengo 4 cosas que pasarle, pero de las cuales ya tengo 3. Entonces me falta sacar el K, que lo voy a sacar acá, y en el T umbral le voy a poner es igual a, aquí tengo que convertirlo, y el valor de K lo estoy esperando en el ARGB 2, ya, y finalmente la palabra buscada la voy a sacar del AR 3. Listo. Entonces ahora ya tengo todo lo que se llama el entorno, ¿cierto?, de mi función. Al entorno le llamamos a las variables que tienen que estar y a las estructuras que tienen que estar seteadas antes de llamar a la función. Entonces ahora vamos a poner aquí llamada a la función solicitada. Solicitada. ¿Listo? Entonces antes de llamarla tengo que hacerla. ¿Ya? Entonces está acá y aquí tenía que ir a mirar la función. No se escriba su código acá, yo tenía que escribirlo. No me podía olvidar de borrar esto después, ya, que era porque tenía que devolver la dirección de memoria de la fila aquí. Y el 1 era éxito fracaso, creo, y en esta fila tenía que guardar las palabras que iba a ir encontrando. Ya, ese era como el objetivo del esto lo dejé en return 0 siempre. Vamos a dejar en return 1 como estaba, como de verdadero, porque no hay otra alternativa. Ya, entonces, ¿cuál era la idea aquí? Bueno, ustedes ya lo saben, ya, y creo que lo he dicho varias veces ya. Esto que voy a hacer yo ahora es una alternativa, no necesariamente es la única, menos la mejor, ya, es solo para demostrar que existía. Ya pueden haber soluciones mejores o peores, más extensas, más reducidas, incluso que utilizan otras estructuras adicionales, etcétera. Ya, esto es simplemente una que me permitió comprobar que efectivamente les estábamos preguntando algo que se podía hacer. Entonces mi solución fue pensar en recorrer el árbol.
Y recorrer el árbol quizás de una manera como tradicional, ¿cierto? Acá en C el null es en mayúscula, ¿cierto? Entonces, recorrer el árbol de esa forma, ¿ya? Yo sé que muchos de nosotros sabemos que el árbol es recursivo per se, ¿ya? Y se tiende a pensar en soluciones recursivas, pero no siempre es así. Ya, si bien es cierto es una estructura recursiva, uno tiende a pensar en recursivo, y ya no recuerdo si la gran mayoría de ustedes lo resolvió de manera recursiva o no, pero yo la verdad es que lo había mirado desde la perspectiva un poco más iterativa. Entonces, por esa razón, porque yo iba a ir sacando el elemento después, una vez que lo ocupaba, lo sacaba, ¿ya? Entonces, la idea era mirar que esas palabras después fueran quedando ordenadas. Entonces, yo tengo una función aquí arriba que se llama... ¿Dónde la tengo? No, ya. Entonces voy a usar una función que estaba en uno de los laboratorios anteriores, ¿ya? Y esa función se llamaba obtiene menor, ¿ya? Que creo que se lo habíamos pedido en uno de los laboratorios de asistencia efectiva. Entonces aquí yo quería especificar que me devolviera el valor menor almacenado en el árbol, ¿ya? En ese caso era el tipo dato, ¿cierto? Obtener menor. Si yo a esta función le pasaba el nodo, ¿cierto? Y hacía la típica, ¿ya? En un árbol binario de búsqueda, el elemento más pequeño era el que estaba más a la izquierda. Entonces yo podía decir esto, y esto era copiar y pegar lo que habían hecho en el laboratorio de la asistencia efectiva, ¿ya? Por ahí apuntaba mi solución. Entonces, mientras aux sea distinto de null, entonces aquí era simple, ¿cierto? Tenía que simplemente recorrer aux siguiente, y aquí yo retornaba después el aux flecha, perdón, flecha elemento, ¿ya? Aquí no se llamaba siguiente porque era un árbol, entonces esto era izquierda, ¿ya? Entonces me voy a la izquierda, me voy a la izquierda, me voy a la izquierda hasta encontrar el último nodo disponible. De hecho aquí es aux izquierda, izquierdo, distinto de null, ¿ya? Entonces, si el árbol no tenía hijo izquierdo, la misma raíz iba a ser el elemento más pequeño, y si no, se va a ir lo más a la izquierda posible y me iba a devolver ese dato. Y esta era la función que yo usaba aquí abajo. Entonces, si yo decía aquí, definía una variable que se llamara menor, ¿ya? Entonces yo aquí a la variable menor le iba a asignar lo que esa función me devolvía, entonces que se llamaba aquí el R. Podía ir sacando el menor de todos ellos, después yo lo removía, ¿ya? Entonces después yo al final, una vez que lo procesaba, que es lo que va a pasar entre esto y otro, entre este y esta instrucción, yo hago esto, remover el menor. Y eso hacía que desde mi árbol, ¿cierto? O sea, R, ahí sí. Desde mi árbol yo sacaba el elemento que ya estaba procesando. Y ese era mi concepto, mi idea central, ¿ya? Yo dije, tomo el árbol, saco el menor, lo proceso, lo elimino y vuelvo, ¿ya? Hasta que el árbol se acabe. Esa fue mi base para poder elaborar y construir la solución. No sé si alguien más lo pensó de manera recursiva, me imagino que sí, ya a esta altura no me acuerdo cómo fue que lo implementaron, pues usted tiene ahí su solución. Una vez teniendo eso, yo voy a calcular la distancia. Y esa distancia es un número entero, ¿cierto? Que había que declarar acá. Y esa distancia me la daba distancia. Ahí está. Y esa distancia me la daba esta funcioncita que la verdad es que no me importaba mucho cómo funcionaba. Lo único que tenía que saber era que me devolvía la distancia entre dos palabras. Y yo tenía que pasarle esas dos palabras. Y acá estaban. Entonces yo la llamo acá abajo. La llamo tal y como está. Y le paso las dos palabras. Le voy a pasar el menor, la buscada, ¿cierto? Y el menor, flechita, no, era menor punto, punto valor, punto
cadena. Pero yo sé que estoy trabajando con cadenas de caracteres. Y esa era la distancia. Entonces aquí, ¿qué hacía? Yo simplemente comparaba esta distancia que acabo de calcular y si era mayor que este umbral famoso. Si eso pasaba, entonces yo insertaba la palabra en la fila que me estaban pidiendo. Entonces, insert resultado, coma, y aquí tenía que acordarme de que no le podía pasar la cadena así nomás porque había que llamar al crear elemento cadena para ser más específica, ¿cierto? Y este elemento cadena tenía que pasarle el valor, que en este caso era menor punto valor punto cadena. Y con eso lograba insertarlo en la fila. Después de eso, el K, yo pensaba aquí en devolver el K, me parece, pero después se me olvidó poner eso en la imagen. O sea, en la imagen en el enunciado. Entonces, con esto estamos aquí y ahora ya puedo llamar a mi función, que se llama obtiene mayores. Incluso yo podría devolver el valor de K. Aquí la documentación está un poco rara, pero ya. Esto es era lo que yo quería. Y acá, llamamos a la función en el main. Vamos a devolver algo. Voy a poner R. Y aquí había que pasarle el nodo, la raíz, ¿cierto? Había que pasarle según esto el umbral, que lo tenía en la variable umbral. La palabra que estaba buscando, que acá también se llama buscada. Y la fila de resultados. Y aquí donde yo no tengo la fila, ya buscada. Entonces, la fila de resultados le vamos a poner result. Entonces, a result yo lo voy a crear y result es una fila. Y aquí se llamaba crear fila. Listo. Y aquí se llamaba result y había que pasarle la dirección de memoria para que la pueda modificar. Listo. Y después muestra el resultado, el contenido de la fila. Incluso aquí vamos a hacer lo siguiente. Ya vamos a poner total palabras para que veamos cuántas palabras efectivamente tiene, solo para comprobar. Aquí no se llamaba R, perdón, se llamaba raíz, creo. Sí, raíz se llamaba el nodo, ya. Entonces aquí en la función, solo para que tenga un poco de sentido el valor de retorno, que a mí se me fue dejarlo en el enunciado después. K es igual a 0. No le voy a poner K, le voy a poner total. Y aquí vamos a devolver total. Y aquí voy a devolver la cantidad de palabras que formaron parte de la fila. Total más igual a 1. Creo que esta era la intención inicial que tenía. Después por enredos entre la forma A, B y C, se me tuvo que haber olvidado poner eso en el requerimiento. Pero aquí lo vamos a dejar para que igual comprobemos que la cantidad de elementos que me muestra en la fila son los que efectivamente hay. Y así aprovecho de comprobar que esté bien. Total de palabras, 2 puntos, porcentaje de. Ahí está. Vamos a ver, total palabras. Ya, y ahora mostramos la fila. Ver fila. Y aquí le tengo que pasar el result. Claro que si lo escribo bien, creo que podría resultar. Listo. Vamos aquí con lo que queremos, ¿cierto? Oh, no me marcó ningún error. Es como lo ideal. Sin embargo, eso no me asegura que todo esté bien porque clásico que si no tiene errores de compilación puede tener errores de lógica. Entonces le pusimos E2-A. El archivo que tengo se llama palabras.txt. El umbral, pongámosle, no sé, no me acuerdo con qué valores probé, con 7. Y la palabra es, no sé, pan. Ahí está, total de palabras 0. Muy bien. Entonces tengo que ir a buscar otro par. Y por eso no me muestra ningún contenido en la fila. Le vamos a poner 12. Oh,
zapato, y le vamos a poner 1. Ahí está, 4 palabras. Auto, barco, queso, zapatilla eran las palabras que estaban ordenadas, y todas estas palabras tienen una distancia mayor a 1, ya que me fui por el valor más con respecto a zapato. Ya, si yo ejecuto esto mismo, vamos a nuclear. Ahí está, y le vamos a poner, no sé, quesillo, quesito. Estas son las palabras cuya distancia es mayor igual a 5. O sea, perdón, a 1. Y aquí le pongo 12. Y me dice que no hay ninguna palabra con ese valor. Y ponemos 2. Y le ponemos queso. Son las mismas 4. 1, 2, 3, 4. Y ahí aparece zapato. Ya, auto, barco, zapatilla y zapato. ¿Por qué no aparece queso? Porque queso es la misma palabra. Entonces, cuando las palabras son iguales, la distancia es 0, porque son iguales. Entonces, por eso no me marca la misma palabra queso. Eso era la idea, ¿cierto?, de tomar el árbol y de trabajar con el árbol y la fila en este caso. La fila era simplemente el repositorio donde yo iba a dejar las palabras que iba a ir encontrando, que superaran ese umbral que me solicitaban, ¿ya? En este caso, el total de palabras lo ajusté, ¿ya? O sea, yo aquí decidí pasarle el total de palabras para que me lo devolviera. La clave estaba en poder usar esa función que habíamos visto creo que en el laboratorio de una de las clases anteriores, que era de asistencia efectiva. ¿Por qué me acuerdo? Porque como terminé de calificar ayer la asistencia efectiva, estaba ese ejercicio ahí de obtener el más pequeño. De hecho, lo mencionaba en clase: ¿cómo tengo el elemento más pequeño? Se va hasta más a la izquierda, y el más grande más a la derecha, independiente si fueran palabras o números. Como me volvía un dato, eso iba a ser genérico. ¿Ya? Recuerden, como siempre, esto es una alternativa de solución, no es la única ni la mejor, ¿ya? ¿Puedo optimizar eso? Claro que sí, ¿ya? Pero era solo, como siempre lo digo, para demostrar que efectivamente eso funcionaba. Ya. Eso es la forma B a las personas que rindieron el laboratorio el día viernes a las 8:10. Esta era la versión de su evaluación y esta es su posible solución, ¿ya? Espero que les sirva de algo, y recuerden siempre tratar de ordenar su código y de documentar el código, ¿ya? Esto es orden, desde el punto de vista de que yo una línea que lance, ¿cierto?, la tabulo, no está todo en una misma columna, ¿ya? Por ahí un comentario, esto se los dan, ¿ya? Y aquí yo debería tener comentarios respecto de qué es lo que hace cada instrucción, sobre todo para yo después poder entender de qué se trata. Entonces, desde esa perspectiva, aquí yo debería decir: recorre el árbol, ¿cierto? Acá, aunque suene un poco obvio de repente, yo no sé para qué hace esa función. Obtiene el menor valor. Calcula la distancia. ¿Ya? Y aquí comprueba comparando con el umbral, ¿ya? Y así, agrega la palabra a la fila, remueve la palabra del árbol. Esa era mi teoría, ¿ya? Yo demoré poco en resolver porque mi concepto era: tomo el más chico, lo elimino, ¿ya? Y voy con el otro. Al llamar al obtener menor del árbol, sin el elemento que hasta ese momento era el menor, me quedo con el segundo menor y así voy. Ahora, ¿por qué con el menor? Porque me pedían que la fila quedara ordenada, y como me estaban dando una fila y tenía que quedar ordenada de menor a mayor, si yo partía por el más pequeño de todos, me iba a quedar ese al principio, ¿ya? Considerando el concepto de fila, que entran por un lado y salen por el otro, ¿ya? Entonces, el elemento procesado, y eso es, ¿ya? Entonces ahí va a quedar el código en el repositorio que les indico ahí en la descripción del video, para que lo pueda revisar y lo pueda mejorar, cambiar, lo que quiera
ya en función de lo que se pedía. Eso es. Gracias por quedarte escuchando el video hasta este punto y ahora voy con el segundo, en la forma del día viernes, sección del día viernes a las 9 horas con 40 minutos. Que esté muy bien. Adiós.